2024. Es un placer estar con ustedes. Los multimillonarios latinoamericanos se hacen cada vez más ricos y se concentran en Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. La riqueza de los 1.000 millonarios de la región se multiplicó por 6 entre 2000 y 2026. Un aumento envidiable sabiendo que en ese mismo periodo la riqueza del 50% más pobre se quedó prácticamente estancada. Esas cifras provienen del Observatorio Fiscal Internacional, que entra de lleno en un debate mundial candente: la tributación de los más ricos. ¿Se puede ir a buscar el dinero en esos bolsillos para luchar contra las desigualdades? Lo planteamos con Vicente Silva. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vicente, usted es asesor senior de políticas públicas del Observatorio Fiscal Internacional, un laboratorio independiente de investigación integrado en la Escuela de Economía de París. Vicente, lo vemos, el 1% de los más ricos en Latinoamérica, bueno, como en el resto del mundo, paga menos impuestos proporcionalmente que los más pobres. ¿Por qué? Bueno, lo que mostramos en el informe de manera muy clara es que el 50% más pobre de la región pagan promedio más impuestos que el 1% más rico. Eso dice ser al revés, ¿no? Como mientras más capacidad económica tienes, más impuestos pagas. Entonces vemos que el 50% más pobre paga en promedio un 30% de su ingreso en impuestos, mientras que el 1% más rico paga un 22%, es decir, 8 puntos menos. Pero lo más problemático es lo que pasa dentro del 1%, es decir, cuánto está pagando, por ejemplo, los más ricos, el 0.01%. ¿Cuánto paga ese tramo? Lo que vemos en el reporte, y lo explicamos con datos, es que en muchos casos ese tramo está pagando la mitad de lo que paga una persona de clase media. Y si preguntamos por qué, es básicamente porque esos patrimonios pueden estructurar su riqueza de manera de generar muy poco ingreso gravable. Es decir, son patrimonios que tienen mucho ingreso económico, porque sus empresas valen mucho, tienen muchas ganancias, pero mientras no se repartan dividendos, por ejemplo, o mientras no se vendan las acciones de esa empresa, eso no gatillo un impuesto a la renta personal. Que ni siquiera estamos hablando aquí de optimización fiscal ni de evasión fiscal, es simplemente la estructura misma de las leyes de imposición que hacen que ese patrimonio, que es evidentemente abundante, finalmente no se va a buscar el dinero ahí. Exactamente, al final es el sistema funcionando tal como está diseñado, no es ilegal, pero lo que demuestra es que puede haber una estructura del patrimonio para que esas personas terminen al final del día pagando muy poco impuesto a la renta personal, mientras que la mayor parte de la población sí paga alto impuesto para contribuir al contrato social. Y usted y sus coautores, Vicente Silva, proponen implementar un impuesto de al menos 2% a las fortunas superiores a 100 millones de dólares. Esto permitiría recaudar 24.000 millones de dólares anuales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Es la versión latinoamericana de la tasa Subman, que es el nombre del reconocido economista Gabriel Subman, que dirige precisamente este laboratorio. Bueno, aquí en Francia lo vimos, la propuesta genera una polémica gigantesca que parecía que ya estábamos hablando de confiscación de bienes. ¿Cómo se recibe esta propuesta en Latinoamérica? Bueno, a ver, estuvimos hace poco en varios países de la región, de la América Latina, presentando la propuesta y conversamos con expertos, con centros de estudios, con parlamentarios, con periodistas. Y yo diría que la recepción de la propuesta fue bastante buena, fue positiva, porque yo creo que hay tres factores que hacen que esta propuesta hoy día sea muy difícil de esquivar, o al menos de tener un debate serio al respecto. El primero es lo que comentábamos anteriormente, es decir, hoy día sabemos por datos que los más ricos están contribuyendo proporcionalmente menos que el resto. El segundo factor, tú lo mencionabas también en tu introducción, pero vemos que la concentración de la riqueza en América Latina se ha acelerado en las últimas décadas. O sea, hoy día vemos En que 6 años, es poco. exactamente, o sea, o los últimos 25 años, si uno lo viera como en una perspectiva un poquito más histórica. Y lo que vemos ahí, básicamente que hoy día un poquito más de 100 personas concentran el 10% del PIB regional, mientras que la riqueza del 50% más pobre prácticamente no ha avanzado en la década. Y lo otro, el tercer factor que yo creo que influye también, es que hoy día vemos que también los países de la región en las últimas décadas están creciendo poco, están contrayendo más deuda pública,
aumentan los déficits fiscales, por tanto los estados necesitan recursos nuevos, recursos frescos para financiar las demandas sociales y nuestra propuesta justamente va dirigido a eso. Por tanto, yo diría que hoy día en la región hace sentido desde el punto de vista económico, pero también hace sentido desde el punto de vista democrático, en el sentido de decir, nadie, por muy rico que sea, debiese escapar de la tributación personal y del contrato fiscal. Y que lo decíamos que ni siquiera es ilegal. Hablamos de este monto, 24,000 millones de dólares anuales. ¿A qué equivale más o menos? Porque dicho así, sí, entendemos que es mucho, pero es difícil ver concretamente a qué corresponde. Sí, a ver, estos montos, al final, el monto de la recaudación depende mucho de la tasa de impuestos Claro. y del nivel de concentración por país. Pero si uno pensara en una tasa de un 2%, son 24.000 millones de dólares, que equivale aproximadamente a un 0,6% del PIB. Si uno pensara en una tasa de un 3%, eso equivaldría a unos 36.000 millones de dólares. Eso se acerca más al 1% del PIB. Por tanto, por país podemos ver algunas diferencias, pero al final del día son recursos que se podrían destinar a los financiamiento de servicios públicos, construcción de hospitales, construcción de escuelas y también a recursos destinados a adaptación climática, por ejemplo. Igual, cuando decimos 1%, decimos, bueno, 1% que es del PIB, pero sí es mucho. Si pensamos en países, en grandes países, en grandes economías, como México, como Brasil, como Argentina. A ver, esto lo decíamos, las leyes fiscales, los sistemas fiscales están hechos así, están diseñados así. Ustedes en su reporte dicen que no es político, pero al final es 100% político, porque al final estas decisiones se toman en parlamentos, se toman desde las leyes, desde los gobiernos, y finalmente sí es político. Sí, de todas maneras es político en el sentido que al final la política se tiene que hacer cargo de esta problemática y ahí proponer soluciones, ¿no? Y lo que vemos hoy día es que el debate avanza. O sea, esta fue una propuesta que por primera vez se presentó, por ejemplo, en el debate francés y se aprobó en Francia en la Asamblea Nacional el año 2025. Después fue rechazada en el Senado y fue bloqueada después en los debates presupuestarios subsecuentes. Pero hoy día es una discusión que está muy viva en países como Bélgica, como Holanda, como Suecia, como Dinamarca, como España, Brasil. Están tomando esto a nivel doméstico. También hay coaliciones de países que están avanzando en grabar la riqueza de una manera más efectiva. También un debate que está muy vivo en Brasil y España, me en parece. Brasil, España, exactamente, que es una plataforma que se está construyendo para tener una coalición de países que avancen. También en el debate de la Convención Tributaria de Naciones Unidas, también es un debate que está muy vivo en ese espacio. Y al final del día, las grandes reformas tributarias no pasan de un momento para otro, un día para otro, sino que toman tiempo. Entonces, si uno revisara, por ejemplo, qué es lo que pasó con la aprobación del impuesto a la renta al principio del siglo XX, se demoró aproximadamente unos 10 años en adoptarse. Entre que primero se presentó y se adoptó en países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, pasaron unos 10 años y uno esperaría que una propuesta como esta también tome un tiempo antes de que se construyan las fuerzas políticas necesarias para pasarla en el Parlamento y que se transformen en política pública.